Hola queridos estudiantes del Colegio San Alfonso, me presento para quienes no me conocen, soy el profesor Luis Córdoba, profesor de Historia y Geografía de los cuartos medios junto al profesor Estefano, y en esta oportunidad me toca a mí realizar la clase, ¿cierto? Un poco contextualizando la clase anterior del querido profesor y siguiendo en esta línea de la historia que tenemos y como habíamos visto un poco en clase, tiene que ver con el siglo XX, ¿cierto? La primera mitad del siglo XX específicamente, y esta necesidad de conocer un poco el mundo entre guerra, entre comillas, que es lo que venimos viendo y es lo que ven ustedes también, chiquillos, en pantalla, con el PowerPoint o el PPT que les va a servir para ir tomando apuntes, ¿cierto? Mientras yo voy un poco relatando lo que queremos transmitir en esta oportunidad junto al profesor Estefano, ¿ya? Primero que todo, bueno, mandarle un fuerte abrazo, harto cariño, hartas ganas de echar para adelante todo esto. Sabemos que está complicado. ¿Qué más quisiéramos nosotros no estar ocupando estas plataformas, ¿cierto? Y que pudiésemos estar en clases, pero bueno, es lo que tenemos por el momento en el país. Hay que cuidarse ustedes, chiquillos, aprovechen el tiempo, aprovechen de estar con la familia, de estudiar, de leer, ¿cierto? Y demás está decir que pueden contar con nosotros junto al profesor Estefano para cualquier duda, inquietud que puedan tener. Y nada, pues harta fuerza, harto nivel y como decía la consigna, esfuércete y sé valiente, ¿ya? Entonces, chiquillos, un poco vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ya vamos a tratar de que sea un poco dinámica, ¿cierto? En honor al tiempo, para que todos podamos estar un poco en línea, ¿cierto? En este primer semestre que se ve bastante raro, ¿cierto? Bastante diferente, ¿ya? Entonces, un poco, yo voy a ir avanzando acá el PPT. Ahí van a aparecer ciertos puntos importantes del tema que estamos tratando. Ustedes pueden ir tomando notas, escribiendo en su cuaderno, mientras yo voy un poco narrando también de qué trata estos locos años 20, ¿ya, chicos? Nada, primero que todo hacer un pequeño resumen respecto a lo que el profesor estaba viendo en la clase anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial en sí, ¿cierto? Una bonita clase que el profesor tuvo la oportunidad de compartir con ustedes, ¿ya? Eh, lo que viene a continuación, chiquillos, y lo que vamos a ver el día de hoy en clase, tiene que ver principalmente con la década del 20 y la década del 30, ¿ya? En estos, como bien les digo yo, entre comillas, periodo entre guerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco qué sucedió entre ambos conflictos, bien digo, ¿ya? Y lo que primero que se nos viene, ¿cierto? En esta línea histórica, por supuesto, que precede a la Primera Guerra Mundial ya vista por el profesor, tiene que ver con lo que también habíamos visto un poco dentro de esa primera o segunda clase que alcanzamos a tener, que son los locos años 20, ¿ya? Estos locos años 20 o estos hermosos años 20 que se van a suceder principalmente en Estados Unidos, ¿cierto? En la sociedad estadounidense, ¿ya? Entonces yo voy a ir pasando y voy a ir un poco contextualizando lo que aparece en pantalla junto a otro tipo de datos que yo le voy a ir dando, ¿ya? Lo primero, queridos jóvenes, es importante entender el porqué de estos locos años 20 o de estos bellos años 20, como también son conocidos, ¿ya? Para eso es importante, chiquillos, eh, determinar, ¿cierto?, cuáles fueron los puntos que nos llevaron a tal situación, ¿ya? Como bien explicaba el profesor en la clase pasada, en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a ser el país que va a quedar en mejor pie, entendiendo que mayoritariamente la guerra de la Primera Guerra Mundial se sucedió en territorio europeo, ¿cierto? Como bien sabemos, ¿ya? Es por esto que después de la guerra Estados Unidos, como bien les digo, va a quedar en muy buen pie económico, ¿cierto? Para poder ayudar a los países europeos principalmente. Es por esto que después de la guerra Estados Unidos se va a convertir, ¿ya?, en el más grande, podemos decir, exportador, ¿cierto?, de materias primas hacia Europa, y no tan solo materias primas, sino también, chicos, de capital monetario. Ya va a ser el país que se va a encargar un poco de ayudar a los países europeos que también fueron sus aliados en la guerra, ¿cierto?, para que estos se puedan
recuperar, ¿ya? Entonces, como bien les digo, al finalizar la guerra, la economía de Europa queda afectada seriamente, ¿cierto? Y los efectos van a ser tratados a través de diferentes tratados de paz que vimos en clase. Entre ellos, y uno de los más importantes sin duda, va a ser el Tratado de Versalles, ¿cierto? Que va a ser este tratado firmado entre los aliados ganadores versus los perdedores. Y este Tratado de Versalles principalmente va a dejar en muy mal pie a Alemania, ya que como también vimos en clase, los va a limitar tanto económicamente como en su poderío militar, ¿ya? Junto a estos chiquillos, podemos asumir también que la revolución industrial y el colonialismo van a favorecer al país de Estados Unidos. Al acabar la guerra, por ejemplo, Inglaterra tenía deudas, de guerra con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, ¿ya? Lo que lógicamente va a favorecer a la economía de los Estados Unidos, al ser Estados Unidos el país receptor de estas deudas, ¿ya? Esto se debe principalmente, como bien les decía yo, que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar por ellos mismos, propiamente tal por el hundimiento económico en el que se encontraba. Estados Unidos se va a ver frente a un exceso de demandas de afuera, ¿cierto?, del extranjero, que va a provocar que los ingresos estadounidenses crecieran abruptamente mientras Europa se iba a reconstruir de los vestigios de la guerra. Ya, chiquillo, entonces eso un poco como antesala y haciendo un nexo con la clase anterior que vieron junto al profesor Estefano. Bien, muchachos, vamos a comenzar diciendo que Estados Unidos durante esta época se va a convertir en una especie de locomotora de la economía mundial y que el modelo de vida americano va a ser exportado con el pasar de los años por casi todo el mundo. Ya eso es importante reconocer. No olviden, chiquillos, ir tomando apuntes de los años locos que aparecen en pantalla, ¿ya? Se trataba del modelo del sueño americano que conocemos hoy por hoy o que durante el tiempo vamos reconociendo en Estados Unidos y que rápidamente va a seducir a los países europeos, ¿cierto? Cimentado esto principalmente en el consumo individual de bienes como por ejemplo los automóviles, los teléfonos y los artefactos electrodomésticos que van a estar en boga en estos años 20. ¿Ya? E impulsado, chiquillos, principalmente por la publicidad y sostenido por el crédito fácil. Esto es importante entenderlo, chiquillos, sostenido por el crédito fácil para las personas y por la venta a plazo, ¿ya? Es importante entender la facilidad de créditos que existía durante los años 20 en Estados Unidos, ¿ya? Todo este movimiento, chiquillos, de surgimiento se va a ver, ¿cómo les explico? Va a haber un poco también, se va a expandir también a otros niveles de la sociedad. Por ejemplo, los espectáculos de masa. Tenemos el cine, el deporte, los cabarets, el teatro, ¿ya? Y el interés por las altas culturas. Estas van a ser cosas que la sociedad estadounidense va a asumir para sí durante los años 20. O como las nuevas corrientes musicales, por ejemplo, como el jazz, el charleston, el blues. ¿Ya? Estos se van a convertir en objetos de consumo que van a alimentar, chiquillos, a toda la industria, bien digo, de Estados Unidos. Que hasta entonces, chiquillos, no había sido muy significativa, como por ejemplo Hollywood, la discografía, la moda, etc. ¿Ya? La prensa, a su vez, va a conocer un gran esplendor en este tiempo. Van a surgir las revistas especializadas principalmente en deporte o las revistas para mujeres, ¿ya? Este fenómeno va a ser destacado, chiquillos, también por la radio, que hasta ese momento no tenía mucha influencia y que va a ser en esta época sin duda donde va a encontrar su mejor esplendor, ¿ya? Podemos decir entonces que la radio va a ser una de las mayores industrias para poder difundir, ¿cierto?, este mensaje de bienestar y de esplendor que se estaba viviendo en la sociedad estadounidense. Ya, chicos, a modo de dato puedo decir que a finales de la década de los 20 van a existir casi 14 millones de receptores en Estados Unidos
de radio, lo que para la época, por supuesto, era un boom que venía creciendo ya para no detenerse en las décadas siguientes. ¿Ya? Vamos a ir avanzando para que ustedes también vayan anotando. Esta América opulenta, chiquilla, se va a revelar a los ojos de todo el mundo, ¿ya? Como el paradigma de las libertades, de las posibilidades de enriquecimiento y el bienestar. Los valores que van a impulsar a la sociedad estadounidense van a estar basados en el éxito, en la iniciativa y en el esfuerzo individual principalmente, ¿ya? Por otra parte, la pobreza, el fracaso, van a ser considerados jóvenes signos de pereza, ¿ya? De falta de inteligencia, de debilidad y de incompetencia principalmente, ¿ya? El país se exhibió como un escaparate, chiquillos, donde toda iniciativa conducía al éxito. Ya eso es importante saber. Se proyectó a través de los medios de comunicación de masas, como bien nombrábamos, el cine, la publicidad, ¿ya? Como el lugar soñado para quienes iban en busca de fortuna, ¿ya? Por otra parte, también, queridos estudiantes, una fuerte inmigración va a sacudir a la sociedad estadounidense durante la década de los 20. Estas desde todos los rincones del mundo, pero principalmente los que venían desde Alemania, Polonia, China e Italia principalmente, ¿ya? Que venían sin lugar a duda en busca de nuevas oportunidades, ¿cierto? Lo que va a provocar que estos extranjeros que venían llegando a los Estados Unidos se vayan agolpando en las ciudades con barrios abarrotados ya, ¿cierto?, de extranjeros, donde reinaba la pobreza y la exclusión. Ya, chicos, bien les recuerdo, sigan anotando los puntos fundamentales en su cuaderno. Y hablábamos de los inmigrantes, chiquillos, y como bien sabemos, los inmigrantes son portadores de lenguas nuevas, de religiones, de costumbres, de ideas políticas diferentes, ¿cierto? De tal modo que no en pocas ocasiones van a chocar con los valores ya establecidos dentro de la sociedad estadounidense, que reaccionaron aferrándose a las ideas conservadoras que ya estaban arraigadas, por supuesto, en su sociedad, ¿ya? Estamos describiendo un poco, chicos, la sociedad estadounidense y estos años locos 20 de efervescencia económica principalmente, pero también de vida y de libertinaje con la cual comenzó a convivir esta sociedad estadounidense, ¿ya? Esta percepción que existía en la sociedad de la otra América, de que las personas llegaban, se va a convertir en un problema a la larga, ¿cierto? Social, político, moral, principalmente, y por qué no decirlo también, económico, ¿ya? Tenemos 3, me parece que acá, no, ahí vamos a continuar en eso. La administración conservadora republicana, por los conflictos que ya venía contando, van a optar por políticas de control migratoria, y desde los postulados racistas que existían se va a prohibir la entrada de los individuos extranjeros a territorio estadounidense, ya, chicos, principalmente los que tenían origen asiático, ¿cierto? Y europeos también, principalmente los eslavos, y bueno, también nosotros los latinos se hizo muy complicado entrar a Estados Unidos durante la época de los 20, ¿ya? Esta mentalidad puritana también podemos decir, ¿cierto? Se va a difundir a través de esta opinión puritana, como bien digo, que el país iba a estar corrompido por ideas y modos de vida extraños, y se va a identificar a los inmigrantes, principalmente jóvenes, con la ingesta de alcohol. Imagínense. O sea, todo el que era extranjero estaba identificado automáticamente con el alcohol y con la mala vida o la mala convivencia, ¿ya? Es por esto que el gobierno va a prohibir el consumo y la fabricación y venta de alcohol, lo que se conoce hasta el día de hoy y que surge en la década del 20 como la ley seca, ¿ya? Fomentando con esto, no era lo que esperaban, pero fue lo que sucedió, la creación de bandas organizadas que van a ejercer el control de este ferviente y floreciente contrabando que estaba surgiendo, ¿ya? Y que es conocido y que nosotros lo conocemos como el mercado negro, ¿ya? Lo que va a favorecer indirectamente el surgimiento de mafias y el gangsterismo. Es aquí en los años 20 cuando nosotros, chiquillos, vamos a comenzar a conocer
y lo vemos muchas veces en películas, ¿cierto? Películas recientes, como la serie de los Peaky Blinders, muy buena, la pueden ver, cómo estas mafias y el gangsterismo, ¿cierto? Se van a instalar ya en esta época, y uno de sus mayores precursores, sin lugar a dudas, va a ser Al Capone, ¿ya? Y otros tantos también, por supuesto, ¿ya? Ahora bien, chicos, este optimismo estadounidense, ¿cierto?, se va a impregnar principalmente en las clases altas y en las clases medias, ¿ya? Y así va a ser repetitivo, y así se va a entender también en otras regiones del mundo, reduciéndose a los sectores principalmente más acomodados, aquellos con suficientes recursos para limitar la vida que tenían los americanos. ¿Qué quiero decir con esto, chiquillos? Que en esta década de los 20, las distintos tipos de sociedades que existían en distintos tipos del mundo van a poner sus ojos principalmente en la sociedad de Estados Unidos, y van a querer imitar, ¿cierto?, el estilo de vida que ellos están llevando, que hasta el día de hoy, chiquillos, no se había visto. ¿Ya? Este ferviente crecimiento y esta posibilidad de crédito y de acceso que tenían las personas, como tú o como yo, como cualquiera, para obtener cosas que hasta ese momento eran impensadas, como los automóviles, los teléfonos, la buena vida, ¿cierto? La bohemia. ¿Ya, chicos? Ahora bien, como no todo lo bueno dura para siempre, como digo yo, el ciclo expansivo se va a ver interrumpido, chiquillos. Toda esta bonanza económica se va a ver interrumpida por lo que se conoce como la crisis del 29, o como, ahí pasamos, o como la caída de la bolsa del 29, bien digo, la caída de la bolsa de Wall Street o de Nueva York, ¿cierto? Que va a ocurrir a finales de esta década de esplendor, ¿cierto? Que va a ocurrir en 1929, y que es lo que vamos a pasar ahora a revisar también, ¿ya? Chiquillos, bueno, vamos a seguir teniendo la misma temática en estos momentos. Ustedes tomen apuntes, ¿cierto?, respecto a lo que aparece en el Power, ¿cierto? Pueden ir mirando las imágenes que aparecen, y yo también, por supuesto, voy a ir describiendo un poco cómo se vivió esta caída en la bolsa de Wall Street, ¿ya? Es importante hacer un poco el nexo entre esta ferviente y creciente economía estadounidense, que va a durar por lo menos hasta el año 1928, para pasar un poco a lo que ya va a ser la entrada al siglo 30, con lo que vamos a ver también en esta clase, ¿cierto? Pero sin olvidar o no dejar de detenernos en esto tan importante que es la caída de Wall Street. ¿Por qué, chiquillos, es importante esto? Porque sin lugar a duda la caída de la bolsa de Wall Street va a instalar el ambiente, digo yo, de pesimismo y de desesperanza que van a caracterizar principalmente a la década del 30. Es decir, esta década del 30 se va a adelantar un poco, chicos, en este pesimismo y en esta desesperanza a través de la crisis de Wall Street, ¿ya? Entonces, también vamos a tener, ahí ustedes ven en pantalla, vamos a tener 3 imágenes antes de pasar a la década del 30 respecto a la caída de bolsa de Wall Street, y mientras yo voy relatando un poco de qué se trata esto, ustedes van tomando apuntes, ¿ya, chiquillos? Entonces, comenzamos con la caída de la bolsa de Wall Street. Ya estamos dejando atrás un poco esta bonanza económica que existía en estos locos años 20, hermosos locos años 20 como también se conoce, ¿cierto? Para pasar un poco a lo que bien les decía que iba a ocurrir a finales de la década del 20. Ya, la primera pregunta que surge acá, chiquillos, y que es importante que se la hagan, es ¿por qué de la crisis? Bien dice ahí la pregunta, el porqué de la crisis. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para ir entendiendo un poco, yo les voy a ir relatando. Ya, a medida que la prosperidad aumentaba, ¿cierto? Esta prosperidad que veníamos acarreando durante toda la década, los empresarios van a buscar nuevos negocios donde invertir sus ganancias millonarias, ¿cierto? Y se iban a dedicar, o se empezaron a dedicar a prestar dinero a otros países de Europa, principalmente a Alemania. No estamos hablando ya de gobierno, estamos hablando de empresarios, ¿cierto? E iban y comenzaron a trasladar sus industrias al extranjero. Acá podemos decir que en América Latina llegaron a Argentina, Brasil y también a Chile. Chile también va a ser un país que va a estar un poco
bajo el alero de los Estados Unidos, tanto en las bonanzas como, como principalmente también, chiquillos, con lo que viene ahora con la caída de la bolsa, ¿ya? También debemos decir que estos empresarios invertían en maquinaria, lo que iba a provocar que aumentara la producción, ¿cierto?, de productos, valga la redundancia, tanto en Europa como en América Latina, ¿ya? Ahora bien, desde que ellos, los empresarios, advierten, ¿cierto?, que van a comenzar a tener dificultades económicas para vender tanta mercadería, porque era mucha la demanda de mercadería y era mucha la mercadería y la producción que ellos tenían en sus bodegas, ¿cierto?, que van a comenzar a invertir ese dinero, al ser millonarios, ¿cierto?, en otro tipo de cosas, principalmente el lujo, ¿cierto? Los millonarios van a empezar a hacer obtención, ¿cierto? O van a comenzar a demostrar toda esta grandilocuencia que tienen, ¿cierto? En recursos, ¿cierto? Que van a invertir en joyas, en lujo, en yates y principalmente, chiquillos, y esto es importante porque creo yo que es un poco lo fundamental de la crisis, ¿cierto? Que van a comenzar también a aportar o invertir en lo que se conoce como la especulación, chicos. Especulación. Ese va a ser el concepto clave que vamos a manejar, ¿cierto?, cuando estemos hablando o nos hablen respecto a la caída de la bolsa del 29, ¿ya? Ahora bien, la compra de acciones, es importante que esto lo sepan, chiquillos, se fue transformando en una de las acciones más rentables en el país. La gente comenzó a invertir su dinero en la bolsa de valores, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Muchas veces, chiquillos, para comprar acciones, los empresarios mayoritariamente y también las personas naturales van a pedir créditos en los bancos para invertir en la bolsa de valores. ¿Y esto por qué, jóvenes? Porque las ganancias de las acciones daban por lo menos un 50% de ganancia anual. Y pedir un crédito en un banco se pedía por lo menos a una tasa de un 12%. Esto quiere decir, chicos, que el negocio era soñado y era un negocio redondo. Pedían crédito a los bancos que cobraban baja tasa de interés para invertir posteriormente en la bolsa de valores a una mayor cantidad de porcentaje de ganancia. ¿Ya, chicos? Entonces, al final de la década, la prosperidad que antes y durante la década del 20 estaba basada principalmente en el desarrollo industrial, va a pasar a depender mayoritariamente y principalmente en la especulación, ¿ya? Así como antes las ganancias y el fervor económico estaban en manos de la producción, a finales de la década, en el 29, va a estar todo en la bolsa de valores y principalmente en este concepto que yo les decía a ustedes, que es la especulación. Ahora bien, chicos, yo les pregunto, o la pregunta que viene, vamos a pasar acá. Se me olvida un poco pasar el PowerPoint para que ustedes también vayan anotando. ¿Qué es la especulación, chicos? ¿Qué conocemos como la especulación? Y el concepto de especulación nos dice que es un conjunto de operaciones comerciales o financieras, ya, que tienen como fin obtener un beneficio económico, ya, aprovechando la fluctuación de precios, ¿cierto? Este vaivén de precios en el tiempo mediante la inversión de un capital, ya. En pocas palabras, chicos, es la especulación comprar barato y vender caro. Lo que nos ha acompañado durante las décadas subsiguientes, por supuesto, a toda la economía de libre mercado en las últimas décadas del siglo XX. Ya entonces, cuando alguien nos hable de especulación, la vamos a asociar principalmente a esta situación o a esta forma que tenían los empresarios de comprar barato y de vender caro. ¿Ya, chicos? Vamos a avanzar ahí para que sigan anotando sobre la caída de la bolsa del 29. ¿Ya? Ahora bien, jóvenes, en 1928
algunos síntomas ya hacían prever que la economía estaba en peligro. Ya en 1928. Los ingresos de la población no habían subido tanto como para que el consumo, ¿cierto?, de las personas siguiera creciendo. Es decir, en pocas palabras, jóvenes, los almacenes estaban llenos de mercadería que no podían ser vendidas y muchas fábricas, por esta razón, ¿cierto?, por la sobreproducción de productos, bien digo, ¿cierto?, muchas de estas fábricas van a comenzar a cerrar, ya comenzando ya a lo que conocemos siempre, lo que siempre ocurre cuando se cierran las fábricas, que va a ser el despido en masa de trabajadores, ¿ya? Sin embargo, y pese a que la producción estaba en baja y que la gente, el trabajador principalmente, ya comenzaba a sentir los golpes de esta economía, pese a eso y sin embargo, en la bolsa iba a seguir e iba a continuar esta fiesta especulativa. ¿Ya, jóvenes? Ya. Entonces, los precios a los cuales se vendían las acciones no reflejaban fielmente la situación económica real en la que se encontraban las empresas de Estados Unidos. Y aunque el crecimiento, ¿cierto?, de muchas de ellas se había detenido, ¿ya?, sus acciones seguían subiendo porque había una gran demanda de especuladores. ¿Ya? Se comenzaba un poco a jugar con información, ¿cierto?, no confirmada o no real, pero lo cierto es que ya se comenzaba a sentir un poco que esta situación no iba a tener mucho más aguante, ¿cierto?, y que en cualquier momento iba a poder ocurrir lo que desgraciadamente ocurrió. Se piensa, se considera, se entiende que nadie quiso o nadie pudo darse cuenta de la gravedad de la situación que comenzaba a enfrentar los Estados Unidos y principalmente su bolsa de Wall Street. Entonces, chicos, va a ser por esto que en 1921 la bolsa de Nueva York va a quebrar. Se fue al suelo. Y con esto, por supuesto, todas las inversiones de las personas o de los grandes empresarios. La crisis fue inevitable y se extendió, chiquillos, desde el sistema bancario a la industria, al comercio, principalmente, ya en toda la sociedad de Estados Unidos. Sus consecuencias, muchachos, se sintieron también en todo el mundo, por supuesto que sí, ¿ya? En toda Europa y también, por supuesto, en América Latina y, como no, también en nuestro país, ¿ya? Como bien sabemos, y hasta el día de hoy, mucho más en el día de hoy, donde vivimos un mundo totalmente globalizado, ¿cierto? Todas las repercusiones económicas van a afectar a los distintos países del mundo, ¿ya? Y esta situación, chiquillo, ¿cierto?, este problema que va a traer la bolsa con la caída de la bolsa de Wall Street, ¿cierto?, yo les digo que va a perdurar por toda la década del 30. Está temblando, chiquillo, quédense tranquilos, no ocurre nada. Desgraciadamente van a ver esto después, pero fue fuerte el temblor. ¿Ya? Ojalá no pase a mayores. Lo que nos faltaba, cuarentena, el COVID y ahora su buen temblor. No voy a arrancar para que no crean que... Pero ganas no me faltan. Ya, chiquillos. Entonces un poco vamos a terminar con la caída de la bolsa del 29, ¿cierto? Y vamos a adentrarnos un poco a lo que es la década del 30, chiquillos, después de este sustito. Y vamos a hablar hasta, por supuesto, a principio, no vamos a tocar la Segunda Guerra Mundial, pero sí vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias principales que nos van a traer la Segunda Guerra Mundial. Ya, chicos, entonces seguimos con el Power y vamos a pasar a hablar, como yo bien les decía, jóvenes míos, ¿cierto?, de uno de los procesos, ¿cierto?, uno de los conceptos más utilizados durante la década del 30, que tiene que ver con el totalitarismo, principalmente con lo que son los gobiernos totalitarios. Entonces, no pierdan la idea de seguir escribiendo y apuntando sus cosas en su cuaderno. ¡Guau!
nos vamos a reponer del golpe. No sé si lo sintieron a través de la cámara, pero fue bastante fuerte. Por supuesto, ustedes lo van a ver esto mucho después, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces en honor al tiempo un poco y para ir avanzando y no hacer un poco tan largo todo esto y que vayan entendiendo, ya vamos a dejar atrás, vamos a ir dejando atrás un poco los años 20, ¿cierto? Y nos vamos a adentrar y le vamos a dar una pincelada a los años 30, la década del 30, ¿cierto? Que van a anteceder a la Segunda Guerra Mundial, que va a venir, por supuesto, en una clase más adelante que vamos a compartir junto al profesor Estefano. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahí están los conceptos en pantalla de totalitarismo, importante que lo anoten y por supuesto recordando que cada una de estas cosas nosotros ya las hemos enviado a través de las guías, ¿cierto? Tenemos al parecer 5 o 6 guías que deberían estar en la plataforma del colegio. Es importante que las revisen porque ahí está un poco todo lo que nosotros vamos a ir hablando y clarificando durante las clases que vamos a tener en este tipo de plataforma, ¿ya? Entonces, jóvenes, el totalitarismo. Vamos explicando un poco. Luego de ver los años 20 y continuando con una nueva década, vamos a adentrar, jóvenes, y de manera un poco superficial, como bien les decía, sobre las distintas formas de gobierno que marcaron esta década y fundamentalmente sobre los totalitarismos y sus reformas de gobierno, ¿ya? Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer y que es importante anotaros, voy a cambiar. Una de las preguntas más importantes, por supuesto, que podemos hacernos, ¿cierto? Como estudiantes, como profesores, es ¿qué es el totalitarismo? ¿O por qué se llega al totalitarismo? Y yo les puedo nombrar algunas de estas causas, ¿cierto? Y dentro de ellas, ¿cierto? Dentro de entender por qué se llega al totalitarismo, y después lo vamos a definir, vamos a encontrar, sin lugar a duda, que una de las consecuencias o una de las causas para llegar al totalitarismo va a estar, sin lugar a duda, reflejada la depresión económica del 29, ¿cierto? Que va a sacudir, como bien vimos, a la sociedad de los Estados Unidos, ¿ya? Los nacionalismos exacerbados también van a ser una causa y una consecuencia, una causa de este totalitarismo. Ahora, cuando nos referimos al nacionalismo, ¿a qué estamos refiriéndonos, chiquillos? Búsquenlo en la guía y lo anotan en su cuaderno. Les va a servir ahí una tarea para que puedan trabajar. Otra de las causas también que vamos a encontrar van a ser estos gobiernos totalitarios que vamos a pasar a revisar, ¿cierto? En el cual vamos a encontrar sin lugar a dudas el liderazgo en Italia de Benito Mussolini, el nazismo en Alemania de Adolf Hitler, la concentración de poder, chiquillos, en una sola persona, que es importante cuando hablamos de totalitarismo, ¿cierto? El debilitamiento de la democracia, el autoritarismo y el nacimiento de partidos políticos, principalmente socialistas, ¿ya? Entonces, un poco yo les voy a mostrar aquí, vamos a cambiar también la imagen, ¿cierto? Anotaron, si no van y vuelven, esa es la gracia de esto. Bueno, ahí están los gobiernos totalitarios, todavía no vamos acá. Entonces, ¿qué es el totalitarismo, chiquillos? Y lo vamos a definir principalmente como una forma de Estado en la que un único partido, ¿cierto?, político va a gobernar en absoluto y sin ningún tipo de limitaciones. ¿Ok? El concepto de totalitarismo, chiquillos, va a definir estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se prive la libertad y mediante el cual el Estado principalmente va a concentrar los poderes del Estado, ¿ya? Esto quiere decir sin respetar las divisiones ni los derechos individuales, ¿ya? Por lo tanto, chicos, el totalitarismo es un régimen en el que todos los poderes del Estado recaen en un único partido, ¿ya? Mediante diferentes medios y estrategias. Este régimen totalitario va a clausurar y suspender al resto de los partidos políticos, ¿ok? Va a quedar gobernando en la absoluta soledad, ¿ya? La figura de un gran líder o de un presidente de partido va a resultar clave en este tipo de régimen y su oposición, ¿cierto? La oposición, quien ose, ¿cierto?, oponerse a este régimen totalitario, sin lugar a dudas va a ser perseguido con la encarcelación, con la represión y, por supuesto, y en muchas oportunidades, con la muerte. Ya, chiquillos, durante el ejercicio de estos gobiernos,
existe un abuso de poder, la ausencia de derechos humanos, por supuesto, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, ¿cierto? A fin de formar y fomentar y también moldear a la sociedad con diversos mecanismos de control para que obedezca, por supuesto, a este nuevo líder del Estado totalitario, ¿ya? Chiquillos, el totalitarismo, ahí aparece en pantalla algunos puntos fundamentales. El totalitarismo se va a caracterizar, bien digo, voy a dar algunos conceptos, y ya los venía repitiendo algunos. La gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado, ¿cierto? Basado y glorificado principalmente a través de la propaganda política, ya que sin lugar a duda está en manos de ellos también, ¿ya? La falta de división o separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Por eso se llama Estado totalitario, porque los poderes del Estado no van a estar separados, por supuesto, y van a estar todos converjo en un propio lugar, en un propio Estado, ¿cierto? La falta de los derechos individuales, de libre opinión o de la intervención política de cualquier ciudadano van a quedar totalmente fuera de lugar y obsoletas, chiquillos. La falta libre de culto y de educación, ¿ya? El abuso de la propaganda política, como bien decía, esta es fundamental. La censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información de medios de comunicación que no provenga principalmente del Estado, ¿ya? Otro punto importante también, el control y manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera principalmente de la propiedad privada, como bien sabemos, y de las corporaciones de la nación, ¿ya? Entonces, chiquillo, un poco ahí nosotros acabamos de definir y entender un poco este concepto de totalitarismo, ¿cierto? De esta forma de Estado en que todo el poder va a converger en una sola imagen, en un solo líder político, chicos, ¿cierto? Como bien vimos en clase, y va a ser justamente esta década del 30 la que va a tener en coyuntura a tres grandes personajes o referentes del totalitarismo, ¿cierto? Como van a ser, y lo vamos a ver acá a partir de ahora, lo vamos a ver con tres ejemplos, como es el nazismo, el fascismo y el estalinismo, que sin lugar a duda, y como bien les digo, van a sembrar esta coyuntura que va a desencadenar a finales de la década, desgraciadamente, lo que vamos a ver más adelante y lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Ya, chicos, entonces, como para ir terminando un poco, vamos a reconocer estos tres grandes gobiernos totalitarios y personajes, por supuesto, nefastos que tenemos en la historia de la humanidad. Uno de ellos, y el primero, es el nazismo. Ese es el nombre del gobierno totalitario, el nazismo, ¿cierto? Que va a tener, chicos, lugar a partir de 1933, ¿cierto? En Alemania. Y va a ser encabezado por Adolf Hitler, ¿ya? Quien ya era jefe del partido nazi desde la década del 20, principalmente a partir de 1921. La cruz esvástica y el terror, chiquillo, van a ser los símbolos de este régimen que pretendía crear, entre comillas, un estado racialmente puro. Imagínense. Y va a provocar el mayor exterminio sistemático de la historia de diferentes grupos y minorías de la sociedad, ¿ya? El holocausto al pueblo judío, chiquillo, el perseguimiento a los ciudadanos rusos, a los ucranianos, a los gitanos, a los franceses, a las personas que pertenecían a las minorías sexuales como los gays, los lesbianas, los bisexuales, ciertos discapacitados mentales, físicos, prisioneros de guerra, ciertos musulmanes, testigos de Jehová. Todas estas minorías van a ser, cierto, perseguidas y abolidas por el nazismo de Hitler. Movimiento, cierto, que va a dejar, chiquillos, entre 6 millones y 8 millones de muertos gracias a este tipo, ¿cierto? Y gracias a este tipo de gobierno totalitario que tenían los alemanes en la década del 30, ¿ya? El nazismo, chiquillo, como bien dice ahí en pantalla, va a culminar en 1945, principalmente con la muerte de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y como bien les digo yo, lo vamos a ver ya en la última clase.
El segundo gobierno totalitario, cierto, importante de ver y que no podemos dejar de nombrar es el fascismo italiano, que también tiene mucho que ver también con las ideas impregnadas en el nazismo alemán. ¿Ya, chiquillos? El fascismo de Mussolini principalmente va a tener su punto de partida en el año 1922, ¿ya? Durante este periodo entre guerras que estamos tratando. Era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencia imperialista, que eran las tendencias que nos sacudían antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Benito Mussolini se va a convertir en el líder dictador que va a ejercer la violencia, chiquillo. Va a cerrar el Parlamento en 1925 y va a realizar un pacto, a modo de anécdota, va a realizar un pacto con la Iglesia Católica, ¿cierto? Para que ellos se hagan cargo de la educación del país siempre y cuando ellos acepten esta nueva dictadura que afrontaban, ¿ya? Eh, el mandato de Mussolini, chiquillo, va a caer también durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, en 1943, y va a dejar un saldo de 460.000 muertos, medio millón de heridos y 530 prisioneros. Entonces un poco ahí hacemos la analogía entre ambos gobiernos totalitarios tan nefastos, ¿cierto? En la historia de nuestra historia. Y por último, chiquillos, ya está ya sí el último power, y ustedes anoten como siempre, el tercer gobierno totalitario que hace coyuntura con los dos anteriores, ¿cierto? Y como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver en la próxima clase junto al profesor Estefano, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con el estalinismo, ¿cierto? Que va a tener su punto de partida en 1929, ¿cierto? En la Unión Soviética, por supuesto, y que va a estar encabezado por Joseph Stalin, ¿okay? Que va a comenzar, ¿cierto?, su ejercicio liquidando principalmente a los campesinos de su país. ¿Esto para qué? Para que sean ellos, ¿cierto?, su gobierno totalitario, quienes controlen la agricultura y la vida de millones de personas. Como bien digo, millones de personas van a sufrir hambruna y muerte a través de las manos de Stalin. Se dice que es una de las dictaduras, ¿cierto?, y gobiernos totalitarios más sangrientos en la historia de la humanidad. ¿Ya? También es cierto, y hay que entender y reconocer, que tras esta sangrienta represión y enorme sacrificio que va a tener Stalin sobre su pueblo, ¿cierto?, va a llevar a Rusia a convertirse en una potencia económica y mundial, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y va a ser uno de los países que va a tomar, ¿cierto?, la carrera por esta supremacía mundial junto a los Estados Unidos, en lo que conocemos y vamos a ver más adelante, y que se conoce como la Guerra Fría, por supuesto. La URSS, la Rusia o la URSS, que es lo mismo, la URSS significa República de Sociedades Soviéticas, ¿cierto? Fue quien formó parte junto a Estados Unidos en este grupo de los aliados, junto a Inglaterra y Francia, y va a ser uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, chiquillos, va a ser un tema que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima clase junto al profesor Estefano, como bien les digo, y lo que intentamos nosotros en esta clase, ¿cierto?, fue un poco llevar la década del 20 y la década del 30, ¿cierto?, y hacernos una idea general entre comillas, de este mundo entre guerras, como bien se conoce, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto los locos años 20, vimos la caída de la bolsa de Wall Street, y hemos visto a modo general los principales gobiernos totalitarios en la guerra del 30. Chiquillos, ojalá nos podamos encontrar pronto. Junto al profesor Estefano estamos muy complacidos de estar trabajando en material para ustedes. Ojalá la próxima vez que nos podamos ver sea ya de una manera mucho más normal, y si no, estaremos junto a ustedes en las diferentes plataformas que tiene el colegio, ¿cierto?, San Alfonso para ustedes. Y desde acá, junto al profesor Estefano, les mandamos un abrazo bien fuerte, harto power, chiquillos. Metan ganas, lean, ayuden a la familia. Son momentos de estar unidos, de estar tranquilos, de estar en paz, y ojalá
todo esto que estamos viviendo nos deje una enseñanza y podamos sobrellevar esta pandemia, ¿cierto?, de la mejor manera posible. Yo les dejo por mi parte un gran abrazo, un gran saludo, espero verlos pronto y ya nos vemos en otra próxima clase, ya sea conmigo o con el estimado profesor Estefano.